Gloria sea tu santo nombre, Padre Santo, Señor. Aquí estamos ante tu santísima presencia, Señor, y por los méritos gloriosos y maravillosos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, por medio de esa sangre preciosa que fue derramada, Señor, para quitar, Señor, de tu presencia todos nuestros pecados. Padre, como agradecerte, Señor, mi Dios, la revelación, el alumbramiento que concediste a nuestros corazones, a nuestras mentes. Señor, ¿quién pudiera, Señor, por nosotros mismos entender una salvación tan grande, Señor, tan maravillosa? Padre, vernos, como mencionábamos ahorita, que nos has colocado en Cristo, en una nueva creación. Padre Santo, estamos en el mundo, dice tu palabra, pero no somos del mundo, Señor, y tú nos muestras. Pero Padre, también tú tienes un propósito, Señor, de manifestarnos, Señor, la expresión de tu voluntad, un propósito para nuestras vidas, porque tu voluntad es nuestra santificación. Señor, es la comunión, Señor, es la manifestación de tu iglesia. Padre Santo, es el que seamos discípulos, el que lleguemos a ser aprobados, el manifestar que te conocemos, Señor Jesús, con la viva esperanza, Señor, de tu venida, Padre, para que con poder, Señor, tú obres, para que haya salud, Señor, para aquellos que son tus redimidos, que tú los conoces, Padre, nosotros no, pero por eso, Señor, tú nos das, Padre, un testimonio, el testimonio de tu vida misma en nosotros, Señor, a través de nosotros. Padre, ¿quién es suficiente para ellos, Señor, si tú no haces esa operación? Y es lo que estamos haciendo aquí, Padre, en esta congregación, Señor, Dios, en la fuente, Señor, en ese altar, Padre, que tú has levantado, Señor, con ese ministerio de tu hermano Armando, de tu esposa, Padre, de su familia, los hermanos que, Padre, se congregan, Señor, con ellos, el mismo sentir y padecer. Padre, el mismo espíritu que nos guía en Guadalajara, en Lagunillas, Padre, con los hermanos y con todos aquellos que son tus hijos, que tú tienes, Señor, en todo país, Señor, del mundo, Padre. Tu voluntad es que haya un mismo sentido, un mismo padecer, Señor. Y Padre, entendemos que son los momentos más difíciles porque tú ya vienes. Tu palabra dice que habría, Señor, pues muchos falsos maestros, Señor, que habría muchos problemas, Padre, como lo estamos viendo, porque ha llegado el momento en que tu palabra dice, Señor, que tú no guardarás tu enojo para siempre. Y Señor mi Dios, tú ya estás manifestando, Padre, tu venida. Se percibe, Padre, tus juicios, Señor, que se están acarreando este mundo, Padre, que vive de espaldas a ti. Y Señor, por eso tú nos preparas, nos enseñas a nosotros, Señor, para que tengamos la viva esperanza del arrebatamiento de tu iglesia, Señor, el rapto de tus santos, Señor, que somos amados, Señor. Y Padre, tú sabes las grandes necesidades que tenemos de ti, Señor, de vivir un mundo como este, y cómo necesitamos ser instruidos. Padre, tú nos has enseñado que si tú instruiste a Israel, a tu pueblo, en el Antiguo Testamento, también nosotros, Señor, tus redimidos, Señor, en esta dispensación de la gracia, también necesitamos, Señor, grandemente, Señor, esa manifestación de tu Espíritu. Ahora es el ministerio de tu Espíritu, Padre, de esa plataforma espiritual a la que tú nos llamas a tomar parte, Padre. Y esa es la petición, Señor, en esta hora, que tú bendigas, Señor, lo que hemos estado compartiendo, Señor, que tú nos has mostrado a través de tu Espíritu Santo a nuestros corazones, para que nos encontremos, Señor, viendo precisamente el cuerpo de la verdad que tu Santo Espíritu, Señor y Dios, nos lo diste para eso. Tu palabra dice que tu Espíritu nos guiaría, nos recordaría todas las cosas y nos guiaría a toda la verdad. Y Él es el que formaría, Padre, ese nuevo hombre, Señor mi Dios, a nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de tu Santo nombre, Señor. Y Padre, ¿cómo te necesitamos en ese sentido? Que tú hagas esa obra poderosa, la obra que comenzaste y que prometiste perfeccionarla, Señor. Aquí estamos, pues, Padre Santo, pues, para que tú hagas la obra en cada necesidad que hay en este momento, Señor, en este día, lo que tú has, Padre Santo, conocido, Señor, mi Dios, en cada necesidad de los corazones tú la conoces. Y queremos pedirte, Padre, de ese poder, de esa manifestación, que tú prosperes tu santa palabra, Señor, que no regrese vacía, que cumpla el propósito por el cual la has dado, Padre Santo. Sea pues glorificado tu glorioso nombre, Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos en tus santas manos, y nosotros te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Muy bien, de hecho,
a grandes rasgos, más adelante, por esa razón, ahí está uno de los propósitos, ¿se acuerdan? Ya tenemos la grabación, y ya con la grabación así ya se puede echar mano, lo que de alguna manera la hermana no ha, por ejemplo, hoy pues ya va a ser la última oportunidad, que ya me regreso, pero por medio del recurso de que grabamos las anteriores secciones, si a ella le interesa, la puede considerar y que le sean de provecho, ¿no? Entonces esa es la cuestión. Hemos estado viendo entonces, acuérdense, como lo estábamos mencionando, es acerca de la visión espiritual. La visión espiritual que nos quiere dar Dios, ¿verdad? A través del Evangelio de Jesucristo. Eso ya lo vimos en la primera oportunidad, hicimos el esquema. Para eso hemos hecho un esquema visual que está más amplio que este es en cuanto a lo que vamos a ver el día de hoy. Pero en el anterior esquema nosotros es importante que ubiquemos primeramente el reino de Dios. Nuevamente hago rápidamente una especie de repaso, una síntesis de lo que se dio para poder entrar en lo nuevo. Entonces tenemos nosotros el reino de Dios, que es lo que Dios nos comunica en la Biblia. ¿Por qué? Porque este mundo está en rebelión contra Dios. Entonces Dios es soberano, Dios es el creador, Dios no puede permitir que una creación de Él esté haciendo lo que quiere, ¿no? Entonces Dios está dándonos a conocer que Él tiene que establecer ese reino. Ahora, ayúdenme ustedes. Pero también se presentó una necesidad, ¿verdad? ¿Cuál es esa necesidad? Por la cual Dios, al hacer su reino, también introdujo la religión espiritual. no, antes O antes el plan de la redención. Como había todo el mundo, Dios lo declara que no hay justo de uno, ¿sí? Mas sin embargo Dios sabía que había personas que se iban a arrepentir de corazón, ¿sí? Y eso nos lo dice Efesios 1:4, ¿verdad? Donde nos habla ahí que Él estableció un plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Y redención, ¿quién me dice qué significa? Redención no. Es santo. Eso es la santidad. Redención. No lo has explicado. Ya no lo has explicado tú. Somos redimidos, no lo has enseñado. No, aquí es importante entender la palabra redención. La palabra santificación es apartar, es comprar, es adquirir. ¿Se acuerdan que dijimos del mercado de esclavos? Entonces la palabra redención, ¿se acuerdan? Dijimos es una palabra que se usa poco actualmente. Pero si nosotros la tenemos que señalar es porque nos la menciona el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, porque en aquel entonces había muchísimos esclavos, ¿se acuerdan? Y hoy el Espíritu Santo se debe de seguir usando la palabra, se usa ¿por qué razón? ¿Se acuerdan? Porque hay todavía muchos ¿qué? ¿Pero de qué? Del pecado. Entonces, una persona... ¿Qué es la palabra, hermano? Redención. Redención. ¿Verdad? Es lo que estamos hablando, la importancia de reconocer los términos. Que redención significa adquirir, comprar. Y el Señor, ¿verdad? Al establecer un plan de redención es que si Dios iba a establecer su reino, Él tenía que adquirir, tenía que redimir a aquellos que Él conocería que se iban a repetir en todas las épocas. Entonces por eso se estableció, hermanos, un plan, un proyecto. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado que cuando se nos hable del Evangelio lo conectemos con un proyecto. No es posible que tú hables del Evangelio como si no existiera un plan, un proyecto. Es como si alguien se quiere construir un gran edificio y quiere ignorar que hay planos, quiere ignorar que hay ya procedimientos y toda la cosa, y se emociona y ya puede imaginar que si va a ser, por ejemplo, un edificio de 10 pisos, esta persona, sin atender los proyectos, va a decir que es de una sola planta. ¿Qué quiere decir? Que está hablando de construcción, pero está hablando, ¿verdad?, de otra
de otro tipo de edificio. Y así nosotros, por esa razón, queremos nosotros que esta visión espiritual la tengamos, entendiendo que Dios parte del reino de Dios. Cristo habló del reino de Dios. Y también Cristo habló de que Él es el redentor, el que iba a adquirir a todos los redimidos, los iba a comprar del mercado de esclavos en el que está convertido este mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso determinó, obligó a que hubiera un plan que tendría un desarrollo de miles de años. Y, por favor, díganme ustedes, ¿qué tenemos aquí en la Biblia? Los que ustedes... ¿El testimonio de Dios de qué? De la historia de la redención. Aquí está la historia de la salvación o de la redención. Esto es lo que Dios estableció, por eso vemos un comienzo, por eso vemos un desarrollo, por eso vemos un crecimiento, por eso vemos profecías que tenían que cumplirse, y por eso vemos también las profecías que se van a cumplir, todas las que faltan. Y aquí dice que es una historia y un plan de la redención. Y nosotros tenemos que entender en qué significa, qué está de por medio. ¿Qué otra cosa dijimos de la Biblia? Que viene siendo que para quién fue escrita la Biblia. Nada más. Es obvio, ¿verdad? Haz de cuenta que el Señor le dice, Armando es redimido, ¿verdad? O si él es redimido, ¿verdad? Entonces le dice el Señor, les mando esta carta, ¿verdad? O si él y Armando, por decir algo, la leen, ellos son los redimidos y ellos la van a entender. Pero nosotros que no somos redimidos, pues no. Es como si recibiéramos una carta y dice cosas interesantes, pero no la voy a aplicar para mí o nunca la voy a entender. Esa es la gran diferencia. ¿Me entiendes, ejemplo? El ejemplo que ponen en la hermenéutica. Exactamente. Una carta a una persona y le llega otra. Le llega otra, no va a entender lo que yo hablé con la persona, fuimos a Acapulco, venimos, la otra persona va a decir, no entiendo nada de esta carta. Así es, va a tener más o menos alguna idea, pero nunca va a entender que va a decir, sí, efectivamente, porque él no es el destinatario. Eso es bien importante que lo entendamos. Aquí el problema es que muchas personas no son los destinatarios y dicen muchísimas cosas de la vida. Esa es la gran diferencia. También como se puede usar la palabra de oír y escuchar. Pues todos podemos oír, pero escuchar es algo más. Exactamente, podemos decir que los redimidos, ¿verdad? Oyen, y los que no son redimidos escuchan, pero no pueden entender. O sea, oír, ¿verdad? O la diferencia, ¿verdad? Entre oír y escuchar, la palabra más exacta, la que nos lleve a asimilar, eso es solamente lo que pueden hacer los redimidos. Y es obvio, ¿verdad? Porque imagínate, aunque es que la gente ahí se confunde, ¿no? Porque, hermanos, tienden a hacer universal la cuestión de los redimidos, cuando debemos de entender que los redimidos no son tantos. No son tantos. Dios lo sabe, pero no son tantos. La palabra de Dios habla de una manada pequeña, la palabra de Dios habla, ¿verdad?, de un pueblo pequeño comparativamente a la gran cantidad de personas. Pero nosotros, al decir pequeño, no quiere decir comparativamente con las miles de millones que hay en el mundo, que no son tan poquitos. Pero hablo yo en que la gente sí universaliza el Evangelio y entonces lo presenta de manera como que es para todos. Y Dios dio el Evangelio, ¿verdad?, efectivamente para todos, pero Él sabe los que se van a arrepentir y son los redimidos, que es muy diferente. Pero no son los 144.000. No, ese es un número que se refiere ya en otra dispensación, en la dispensación del reino, donde es otra situación. Ahí ya no es la iglesia, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de precisar. Por eso dice el Señor, yo doy mi plan de la redención a mis redimidos. Ellos sí, les va a interesar desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero si una persona no es redimido, puede especular, puede decir, no, es que esto y lo otro.
Entonces yo tengo que conocer toda esta visión espiritual, todo el cuerpo de la verdad, para poder definir. Porque si yo no tengo esta percepción espiritual, si no visualizo este esquema, si no aprecio, ¿verdad? Lo que es todo este cuerpo de la verdad, no es algo tan maravilloso. Por eso el Señor dijo, vendrían falsos maestros, ¿verdad? Así como hubo. ¿Por qué? Porque se va a prestar. Entonces nosotros tenemos que precisar este punto. Entonces hablamos el reino de Dios, hablamos del plan de la redención. En este plan de la redención, obviamente la persona a destacar, la más importante para que se cumpla el reino de Dios y el plan de la redención, ¿quién es? Él es el Redentor, Él es el comienzo, Él es el fin, Él es la parte central. Sin el Señor Jesucristo no hay nada. O sea, todo el plan de Dios fue consumado a través de la obra del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo se lo tiene que revelar a cada redimido. No de una manera diferente, no, la misma obra, la misma operación. ¿Por qué? Porque dice el Señor que Él conoce a los que son suyos. Y porque nadie puede venir a mí si no le fue dado por el Padre, ¿verdad? Y el que viene a mí yo no lo he hecho fuera. Es decir, ahí estamos viendo nosotros cómo el llamado de los redimidos tenemos que venir de alguna manera por el Padre, movidos por el Espíritu, pero tenemos que llegar a lo que es la parte, ¿verdad?, de la persona del Señor Jesucristo como el Redentor. Entonces, acuérdense, el Redentor es adquirir, y como lo vimos en la primera carta, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, ¿se acuerdan que Él nos redimió? ¿Con qué? Con su preciosa sangre, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya preparado desde antes de la fundación del mundo, por amor a nosotros. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que no nos redimió con oro, con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa, ¿verdad? Como de un cordero. Ahí estamos viendo la conexión del Señor que tiene con el Antiguo Testamento. Entonces, por esa razón, tenemos que reconocer la parte central del Señor Jesucristo, ¿sí? También la vez pasada hablamos de que ya en esta dispensación de la gracia, que también hay que entender eso, cuando el Señor Jesucristo ya asciende al cielo en gloria, Él promete dar al Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que sigue haciendo la obra del Señor Jesús. ¿Y qué dijimos? Que no son tres dioses, es un solo Dios manifestado en tres personas. Y en este caso el Espíritu Santo hace la misma obra que hizo el Señor Jesucristo, como cuando Él cuidó y dio por los 12 apóstoles o los 120 que estaban cuando inició la iglesia. Entonces el Espíritu Santo sigue conociendo a los que son de Él, a través de todos las diferentes generaciones desde que el Señor Jesucristo ascendió. El Espíritu Santo es el que vino a llevar ese ministerio. Entonces es exactamente el mismo Señor Jesús, pero ahora a través del Espíritu. Pero ahora es mejor, ¿no? Es lo mismo, no puede ser mejor porque es la misma persona. Lo que sucede es que ahora el Señor... Ahora está dentro, antes estaba afuera. Sí, a eso es lo que yo quería decir, por eso dijo el Señor Jesucristo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque en su cuerpo Él solamente podía estar visiblemente entre ellos, pero Él por esa razón fue el Redentor y Él tenía que ser glorificado. Pero entonces por esa razón en Pentecostés capítulo 2 vemos que desciende el Espíritu Santo, que es el mismo Señor Jesucristo, y sigue llevando a la obra, pero ahora sí puede estar en todas partes y en todos. Entonces en ese sentido no hay diferencia en cuanto a la obra. La diferencia está en que Él ahora sí podía estar hace 2000 años, podía estar en Judea, podía estar en Samaria, podía estar en Antioquía, podía estar donde quiera, y luego después a través de las generaciones ha estado hace 20 siglos, como estuvo hace como 10 siglos y como está ahorita. Entonces las personas, los redimidos, somos los que tenemos que responder, así como respondieron los redimidos de las generaciones anteriores. Pero es la misma enseñanza, la misma operación, eso es bien importante. Y por esa razón nosotros que señalamos que era necesario que el Espíritu Santo, así como el Señor Jesucristo estableció
la primera base, ¿verdad? La primera plataforma espiritual a través de Pedro, Pablo. Es una plataforma espiritual, por eso lo vimos, que así como el Señor, ¿se acuerdan? Hizo una operación, y por esa razón que vemos en Mateo 28, 19 y 20. Y por tanto ir y hacer Discípulos, ¿te das cuenta? Entonces, la clave es hacer discípulos de los redimidos, no nomás llamarse cristianos, sino ser discípulos. Y es una tarea profunda. La misma obra que hizo el Señor Jesucristo, que trató con Pedro, ya ven cómo era Pedro, y Juan, exacto, Juan, su hermano Jacobo, y Tomás, incrédulo y toda la cosa. El Señor tuvo que tratar con ellos, enseñarlos. De igual manera ahora el Espíritu Santo también está tratando, formando una plataforma espiritual, porque así como el Señor se quiso manifestar a través de hombres, por eso los envió en diferentes, vemos en diferentes tareas, cuando envió a los 70 en Lucas, y luego vemos que envió a los 12, que quiere decir que el Señor estaba diciéndoles, los estaba preparando, y por medio de una plataforma espiritual para hacer la tarea del reino para con los redimidos. Entonces ahí vemos nosotros la conexión, que nunca nos debemos de olvidar, nunca nos debemos de olvidar de colocar el reino y el plan de la redención. Hago el énfasis que el objetivo es el reino de Dios, y yo tengo que ver el plan. ¿Qué dijimos del plan? Que hay un redentor, pero ¿cómo es ese plan? ¿Cómo está ese plan? El plan es que Él quiere introducirse. No, lo que yo quise decirles anteriormente es que ese plan ya está todo hecho, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que dijimos de la arca de Noé? ¿De cuántas? Una instrucción, ya todo está hecho. Ya ahí es donde está el problema. El Señor dijo, el arca va a ser, suponiendo, ¿verdad? Pero más o menos dijo, va a ser 50 codos de ancho por 80 de largo. Y Noé, ¿qué hizo? Hizo la arca exactamente como dijo. Ya no le podía agregar ni quitar. Y nosotros somos dados a agregarle y a quitarle. Y pues yo hago mención del plan. El plan, cuando algo ya está planificado, ¿qué significa, hermano? Que ya no se puede Que ya tú nomás apégate a hacer esas cosas. Y ese es el gravísimo problema, que a veces alguien no se da cuenta, que no está apegando ningún plan. ¿Qué pasa si, por ejemplo, cuando tú planificas algo y alguien llega y dice, ahora vamos a hacerlo así? Pues no resultan las cosas. Y tenemos que entender que Dios tiene un plan. Y ese plan es tan perfecto que dice, haz esto. Y entonces yo soy llamado, si yo soy redimido, y demuestro que soy un redimido. Yo no voy a llegar y cambiar, sino llego y digo, Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Y por eso el Señor tiene que ser preciso y nos da un esquema. Amén. Eso es bien importante. Y entonces por medio de ese plan ya todo está señalado por el Señor. Tú debes de entender que ese plan se estableció antes de la fundación del mundo. Entonces, para mí, como para una persona, ¿verdad? Cuando participa en un grande proyecto, dice, oye, ¿dónde están los planos? ¿Qué tengo que hacer? Oye, está esta tarea, entonces ya está considerado el material, las personas, en qué etapa vamos, la pintura, la electricidad, en qué, entonces ¿qué hace? Nada más, dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Otra persona se va a encargar de aquello y yo debo de hacer esto. Entonces, ¿por qué si sabemos que esto funciona con los hombres, hermanos? Y a la hora de la palabra de Dios, no existe plan. Y tú puedes hacer lo que tú quieras y decir lo que tú... Y ese es uno de los graves problemas que existen actualmente, hermano. Que ha existido. Y por esa razón estamos hablando que por esa razón el Señor establece una plataforma espiritual de hombres aprobados, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Todo este proceso, hermanos, es para que nos demos cuenta que entonces el Señor empieza a tratar con nosotros. No que el Señor dice, hagan esto y nosotros ya sí lo vamos a hacer. No, tienes que ser enseñado, tienes que ser tratado por el Espíritu. Desconocemos muchas cosas de nosotros que debemos de conocer y de comprender. Si queremos que el Señor nos diga,
y prospere lo que estamos haciendo, y que el Señor nos lo reconozca, sobre todo cuando ya estemos delante de Él. Ahí va a haber muchas decepciones y muchas sorpresas, hermano, en serio, por esa razón. Por eso hemos tratado de señalar, y por eso dijimos, miren, grábenlo y véanlo, y no se les olviden estas palabras, porque vas a ser puesto a prueba, tu sujeción, tu adherencia a lo establecido, a lo señalado por el Señor, a comprender detalles y necesidades y áreas que desconocemos, que no comprendemos, que se van a revelar increíblemente en contra de, a pesar de que ya está algo bien planificado. ¿Y qué utilidad va a ser, verdad, que entonces que el Espíritu Santo me hable y que me guarde de que yo vaya en contra de ello? Porque entonces se llama rebelión, hermano. Es decir, estar según ya como redimidos, pero estar en el espíritu de los que no conocen al Señor. ¿Cómo están los que no conocen al Señor? En rebelión, haciendo lo que quieren. Entonces el diablo, por eso estamos hablando, ¿verdad? ¿Sabe que hay un reino, un plan de redención? ¿Y crees tú que el diablo está así cruzado, hermanos? No. Va a tratar, ¿y cómo lo va a hacer? Imitando con la verdad. Imitando con la verdad, con la misma palabra. Al que no conozca que hay un plan, pues ahí es donde vemos nosotros tantas cosas. Entonces, por eso nos dio el Señor para decirles, graben, afírmense, porque puedes escuchar y se hablan muchas cosas y tampoco vas a recordar todo. Como ya ves, por eso le estoy preguntando, digo, para que vean, nos demos cuenta cómo a veces como que podemos un poquito resbalar. y en cambio así lo vemos y decimos, ah, caray, ahí está. Y ya hemos dado bastantes referencias, ¿verdad? Ahorita ya estamos en un repaso. Hemos estado sustentando todo esto con la palabra, porque no deja de ser bien importante. Y las cosas que son importantes hay que repetirse, hay que estarlas señalando. Entonces hablamos de la plataforma espiritual por medio de la cual el Espíritu Santo está llevando adelante la tarea del Evangelio. Entonces el Evangelio, ahora sí ya podemos comprender, el Evangelio de Jesucristo tiene que estar conectado con La revelación el reino y el plan de la redención. Acuérdense, pero bien entendido, no como, ay, ¿qué es el reino? No, entonces, ¿qué es el plan de la redención? Bueno, precisamente pues estamos viendo los términos, el plan, algo ya preparado, establecido, ¿no? Otro ejemplo que se acuerdan que hablábamos de que Dios tenía todo bien establecido fue cuando le dijo el Señor a Moisés sobre de qué. Que vimos otro ejemplo de la exactitud que tenía que haber en cuanto a esa obediencia de Moisés. El tabernáculo. El tabernáculo fue construido, hermanos, tal como el Señor Jesucristo le dijo a Moisés. Moisés nos dijo, no, esta cortina, no, para mí que no es suficiente alta, hay que agregarle otro medio metro. ¿Lo hizo así? Dijo el Señor, esta pieza, esta basa, va a ser de este material. ¿Verdad? Y Moisés nos dijo, no, pero es que, ¿para qué? Es mucho desperdicio, hay que ponerle de esto. No. Ahí fue la gloria del Señor. Moisés le dijo, vas a hacer esto y esto, y Moisés se aplicó, hermanos, y cuando el Señor vio, ahí está la enseñanza para nosotros, ¿se acuerdan que dijimos de esta obra que el Señor quiere hacer en ustedes y a través de ustedes? Cuando el Señor vio que Moisés hizo todo lo que se hizo tal como el Señor se lo dijo, ¿cómo fue el plan? ¿Qué hizo el Señor? Bendijo su gloria, descendió sobre el tabernáculo. Y así el Señor va a descender, hermanos, sobre este trabajo de ustedes y el trabajo que estamos haciendo nosotros y todos aquellos que lo estén haciendo. Por eso a veces no hay bendición, no hay dirección, hay muchas cosas, porque piensan que no hay plan. ¿Sí me explico? Eso es lo que estamos señalando. Y eso es lo que nos da a nosotros propósito y dirección y un rumbo bien definido. Pero sin esto, no hay nada. En este tiempo cada quien está buscando un método a su propia manera para atraer a la gente.
y otros ven el método, porque si llegamos a un lugar, invitan el método de la persona, pero si es correcto, con el plan de la redención, con el reino de Dios, con la santidad de Dios, tratar de que sea para la gloria de Dios, lo hacemos así. Pero si no está dentro del plan de Dios, están excluidos. definitivamente. Y ahí es donde viene la confusión, ¿no? De que alguien se puede guiar porque anda buscando llenar lugares y empiezan a hacer muchas cosas. Y ahí es donde nosotros, si no conocemos esto, pues podemos decir, bueno, ellos lo están haciendo de esa manera, pues nosotros hay que hacerlo de esta manera. O puede decir, vamos a copiar lo mejor y luego vamos a agregarle esto. Todo eso está mal. Porque el Señor no va, dice, es mi obra, son mis redimidos, es mi Hijo Jesucristo, y está mi Espíritu Santo, y luego ustedes saben lo que quieren. Es absurdo. No. Es absurdo. Es como si, por decir, una suposición, por decir ustedes, pues, son el cuerpo, ¿verdad? Y me invitan y yo vengo de otro lado, de una denominación. Y veo que es muy bueno, yo miro que es muy bueno. ¿Por qué? Hay el Espíritu y hay la unidad, la unanimidad. Y a mí me gusta, pero yo no me quedo, yo me voy y quiero llevar esto allá donde yo me congrego. Pero ¿qué es lo que pasa? No va a dar resultado, porque hay un lugar. Sí. A menos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, y es que muchas veces las gentes andan haciendo eso, así como agarran un método comercial, agarran otro y otro, puede estar bien intencionado, pero no por eso hay excusa. Y lo que sucede es que precisamente uno debe entender que el Espíritu Santo ya tiene ese plan, por eso yo estoy haciendo énfasis en un plan, el gran proyecto de Dios que lo hizo en la eternidad con toda la sabiduría, el tiempo, donde Dios dijo, en tal año voy a ver esto, va a suceder esto, pero yo voy a llevar mi plan de la redención para cumplir mi reino. Entonces yo tengo que tener esa comprensión que Dios me está dando para que diga, yo no me voy a guiar por la vista, yo me voy a guiar por lo que el Señor ya me ha mostrado que yo haga. A nosotros que nos ha tocado este último tiempo son los tiempos más difíciles, como dice la palabra del apóstol Pablo. Vendrán tiempos peligrosos y estos son los tiempos más difíciles que han existido, porque son los últimos tiempos para nosotros. A veces ni somos capaces de comprender el grado de la dificultad espiritual que hay en este mundo para impedir precisamente que se manifieste el testimonio de Dios a través de estos redimidos. Muchísima oposición. Pues esa razón, ¿verdad? Cuánto bien nos hace reconocer en la misma palabra que Dios nos da la confianza que nos diga, mira, ahí está el plan. Y por eso nos da esos ejemplos, ¿no? Por eso mencionábamos, ahí está Noé, ahí está el tabernáculo de Moisés, ahí está el templo que también el Señor le dijo a David, David, vas a hacer el templo tal como yo te lo mostré. Y entonces también David, el templo que vemos nosotros, el templo que se transformó del tabernáculo al templo de Dios en Israel, fue tal como el Señor se lo dijo. Y también vemos nosotros en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, que ahí, ¿verdad? El Señor, no, en Segunda de Samuel, ¿verdad? Porque hasta ahí llega David. Ahí es donde ya dio los planos. Pero acuérdense que no lo construyó porque él había derramado mucha sangre, pero sí lo construyó Salomón. Pero Salomón lo hizo tal como se lo dio David. Y cuando se construyó el templo también, sin agregarle ni quitarle, también como en el tabernáculo, la gloria de Dios llenó. Es lo que queremos hablar. Entonces apliquémonos a este plan que siempre está mostrando este esquema. Y luego vamos a ver la gloria del Señor. Pero al hacer eso, va a ser una obra muy profunda, la va a seguir haciendo todos nosotros. Pero para que la gloria sea del Señor y no de nosotros. Y vamos a decir, Señor, vamos a vernos lo inútiles, lo incapaces, lo torpes, no nos vamos a gloriar. Y vamos a decir, Señor, gloria a tu nombre. Entonces, esa es la bendición. Cuando nosotros estamos trabajando de esa manera, entonces es lo que vamos a llegar a ver lo que es la iglesia como debe de estar. Pero ahí podemos decir que
vamos a reconocer y a vivir la humildad, depender. Y lo que hablábamos el domingo, ¿verdad? Que es lo que hace el Señor, precisamente, ¿verdad? Hace a través de personas como el Señor nos mostró, ¿verdad? El Señor dijo, aprenda, ¿verdad? De mí, que soy manso y humilde de corazón, y ya entendimos que humildad es ser dependiente. Noé fue dependiente, hermano. Ahí veamos la señal. No como el Señor llevó la dependencia al clímax, porque Él vino a ejecutar la obra. Pero si no hubiera habido dependencia en Noé, en Moisés, en David, que ya por eso vemos que tenían fallas, tuvieron debilidades, pero fue a través de la dependencia. Entonces el Señor quiere también dependencia en nosotros. Por eso hablamos del cuidado que tenemos que decir, Señor, muéstrame. Y por eso nos da un plan, y eso es lo que ustedes van a visualizar siempre. No van a perder fácilmente, porque van a decir, aquí está, y ustedes se van a dar cuenta que es extraído de aquí, que no yo lo estoy diciendo, sino lo estoy diciendo, vengan, chequen, comparen, experimenten, y eso es una cosa bien diferente. Amén. Entonces, el Salmo lo dice, ¿verdad? De lo que estamos hablando, del Salmo que se van a edificar la casa. hermano, trabaja los que le edifican. Amén. Entonces desde ahí ya está hablando de edificar, o sea, si él no Así está edificando, si no veo humildad, ¿verdad? Estamos, o sea, que podemos estar trabajando, que podemos estar haciendo cosas, porque es lo que se está viendo en la tierra. Intencionadamente estamos trabajando, pero si él no está edificando, pues, en vano, dice, trabajan los que edifican. Y eso es muy serio. Es que yo estoy trabajando con el como las Señor. obras, ¿no? O sea, hay muchos que Sí. y muy buenas obras, Pero al no fin y al para el cabo, Señor. obras sin el Señor. Así es. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? Mateo 7, muchos dirán, Señor, no hicimos esto y aquello. Y el Señor dice, aparte, si no los conozco. El Señor no le puede decir, no te conozco a un redimido. Porque quiere decir que muchos se meten a trabajar supuestamente, cuidado. Y esto nos da lugar a hablar de la plataforma religiosa, que también el diablo tiene su plataforma de hombres. Y ahí abran sus ojos, abran sus oídos y entendamos esto, ¿no? ¿Y cuál es la tarea de la plataforma religiosa? Hacer lo contrario. Hacer lo contrario. No existe un reino, no hay un plan. Reducir al Señor Jesucristo, cuestionar cada doctrina, hermano. Y esa es la triste verdad. En muchas de las denominaciones, ¿sabes qué es lo que hacen? Precisamente agarran su trinchera, sacan su bandera, yo soy de la denominación tal, para mí esa doctrina significa esto, ¿verdad? Para mí, y si los demás dicen otra cosa, yo es esto. Y no te das cuenta que lo que están haciendo realmente desde esa trinchera están debilitando el plan. Están debilitando a la persona del Señor Jesucristo, y ahí están los graves problemas, hermanos. Por eso son los tiempos peligrosos. ¿Sí? Entonces, el diablo también tiene esa plataforma, por eso la distinguimos. La plataforma espiritual es la del Espíritu, es la que vemos que nos está mostrando, como vemos a través del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, y a través del libro de Romanos, que ya establecimos que también es muy importante entender eso, ¿no? Hay un libro, ¿qué dijimos? En el Antiguo Testamento había, ¿qué? 5 libros. ¿De cuántos? De los 39 libros, había 5 bien claros, que formaban, y esa ley era la instrucción. No se les devolvían con los salmos, no se les devolvían con los profetas, no se les devolvían. Un judío decía, esta es la ley, los 5 libros. Ahí Dios los instruyó. Y si Dios tuvo cuidado para señalar los 5 libros en el Antiguo Testamento, ¿Cuáles son esos libros? Esos 5 libros. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esos libros son el Pentateuco, que se llama la ley. Y hay que distinguirlos como la instrucción, ¿sí? O la Torah. Para los judíos, ¿verdad? La Torah precisamente era lo que ellos podían ignorar, ¿verdad? Como estamos diciendo, ¿no? Porque tenían otro uso, no los salmos y eso.
que formaban parte del plan de la redención, de la historia de la salvación. Pero la Torah, lo que nosotros hemos estado haciendo énfasis, y por favor que no se les olvide, no se les olvide. No es posible que el Señor en el Antiguo Testamento haga tanto énfasis en una instrucción, y sobre todo señalando específicamente 5 libros. Recuerden que dijimos que si tú le preguntas a un judío, oye judío, de los 69 libros, ¿cuáles son los libros que nosotros tenemos que guardar así como una instrucción? ¿Qué te van a decir? La Torah. No va a haber confusión. Amén. Por eso le estoy repitiendo este ejemplo. Ahora, en el Nuevo Testamento, de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, pregúntale a otros cristianos y dile, ¿cuál es el libro que hay que guardar en el Nuevo Testamento? ¿Cuál crees que te van a decir? Agarra 3 cristianos de diferentes denominaciones. Diles, oye, ¿eres así de qué denominación? X. ¿Cuál es el libro que hay que guardar? Que es el libro de la instrucción que el Señor nos ha dado, conforme a este plan que estamos viendo. Pregúntales, ¿te aseguro? No se van a poner de acuerdo. Unos te van a decir, y yo he escuchado los evangelios, otros te dicen tesalonicenses, Hechos, Hebreos, yo también he leído mucho acerca de eso. Y Romanos es precisamente el libro que está señalado para hacer la instrucción, y ese te vamos a regresar aquí. Cuando tú entiendes Romanos, es precisamente para que te formes como un discípulo, y está pegado a Romanos precisamente de acuerdo al mandamiento del Señor en Mateo 28-19, que dice el Señor, ir y hacer discípulos. No dice, fíjate, y entiéndelo muy bien. No digo, ir y ganar las almas, que te parece muy interesante, pero cuidado, ganar las almas y con un método. Haz una decisión, dile que Jesucristo te ama. ¿Quieres ir al infierno? No. ¿Quieres ir al cielo? Sí. Pues dile a Jesucristo esto, ¿verdad? Eso es, estamos ganando las almas, y ganar las almas, está llenando la iglesia de personas emocionadas, religiosas, etcétera, etcétera, hermanos, pero que no conocen un discipulado, que no conocen un plan, que no conocen todo eso, y ahora andan todos tristes, afligidos, confundidos, entre tanta doctrina, entre tanta denominación, Sí, de una religión a otra. Pues. Y ahora andan brincando. Yo voy a una denominación, ya hay problemas, ya hay esto, no entiendo, que aquí esto, pues voy a otra denominación, yo voy a otra denominación, que acabo todas, dice, todos es lo mismo. Es terrible, ¿verdad? Y hermanos, sí, Yo no es alabo al posible Señor eso. porque yo nunca estuve religión. Sé que vengo limpia. Es bien difícil. He mirado a muchos hermanos de denominaciones. Por eso hablamos que esta es una experiencia común, ¿verdad? La suya, la de nosotros, es esa. Pero no es verdadera, y lo peor es que nosotros nos conformemos a él. Digo, no, que lo veamos normal. Eso es propio de la plataforma religiosa. Ellos dicen, sí, no es normal. Que acabo, en el cielo todos vamos a estar juntos. Por favor, si no puedes dar un testimonio aquí abajo, que es donde se da un testimonio, allá no va a haber necesidad de ninguna ley, no va a haber ni necesidad de ningún discipulado, ya vamos a estar en la gloria. Aquí sí estamos peleados, que esto y lo otro, y que yo creo esto y yo creo aquello. Y dicen, pero ya cuando ven el Señor ahí todo va a terminar. He vivido yo muchas experiencias de ese tipo. Las lees tú, las escuchas y es donde te das cuenta que está una plataforma religiosa y donde hay ignorancia de un plan, de un esquema, no se apegan a nada, todo se permite, todo se vale según esto para la gloria de Dios. Ya vimos las citas donde señalamos que nos dice la palabra, ¿verdad?, que hombres engañadores, falsos maestros, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, esa es una plataforma religiosa. Y ahorita, hermano, está más desarrollada que nunca. Desde hace 100 años, yo tengo tiempo señalando eso en el blog que yo tengo en internet, señalándolo, que tiene más de 100 años trabajando esta plataforma religiosa y ya tiene controlada la cristiandad, hermano.
Todos hablan de las almas de esta manera y no han discipulado, no hay plan, no hay nada. Tú escucha lo que te dicen esos cristianos. Yo lo que estaba diciendo es que todos se ponen de acuerdo para, las denominaciones se ponen de acuerdo para atraer gente, hacen conciertos, hacen asambleas y esto y todo, Un show. pero ya cuando en la doctrina, ahí dicen, no, aquí no te metas. Así es. Cada quien con lo suyo. Nosotros esto, nosotros aquellos, y que privan de las bendiciones. Aquí, hermano, no. El Espíritu Santo quiere, al contrario, mostrarte todas las riquezas de Cristo. Porque Él sabe que necesitamos esas riquezas porque estamos en un mundo que está bajo el poder del maldito. Y tenemos una carne, una vieja naturaleza que también el Señor tiene que llevarla a reducirla y hay que entender de qué manera y de qué forma y quién lo hace. Es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, esto fue lo que Ángeles Lagos, ¿se acuerdan de otra cosa? Pues de la plataforma espiritual, nosotros somos parte de la plataforma. Ajá, así es. Somos parte de la plataforma, somos colaboradores, así es. ¿verdad? Colaboradores. Por esa razón usa el apóstol Pablo, que bueno, esa palabra no la había dicho, pero la que decir. Por esa razón usa el apóstol Pablo la palabra colaboradores. ¿Por qué? Qué interesante, ¿eh? Porque ya dice, yo vengo a colaborar, no vengo a qué hacer. Ya viene ya viene el espíritu de humildad. Así es. Ya dispuesto a trabajar. Es cuando hay espíritu de humildad, cuando tú dices, yo vengo a colaborar y a meter el hombro, ¿verdad? A participar, porque entiendes, por esa razón el Señor tiene que hacer una obra en nosotros, porque tú entiendes que ya está el plan. Y que dice, ¿esta es la autoridad? La autoridad, déjalo, ayúdalo, apóyalo. Cuando ya está el plan hecho y entendemos la plataforma espiritual, nosotros ya venimos como siervos, Así es. como colaboradores, a hacer lo que ya está planeado. A ejecutarlo ya nada más. Como obrero. Como obrero, hacer la tarea. Ya el Señor dice, yo lo hice, yo lo dejé ya señalado. Pero para eso hay un carácter, ¿no? Sí, es el carácter. El carácter de un obrero. Ese es el carácter que entendemos que viene a través de la instrucción. Y es bueno entender eso, hermano. Una cosa es temperamento, otra cosa es carácter. El temperamento tú naces con él. Tú puedes ser, como dicen, ¿verdad? Sanguíneo, o arrebatado, o melancólico, o colérico, o flemático. Y ustedes ya han hablado de ello, han visto, ¿no? Pero el carácter se construye cada día con instrucción. Desde que están niños. Y por eso una persona dice, tiene carácter de su formación. Pero aquí estamos hablando ahora sí, llegamos al punto del carácter de Cristo. Esa es la diferencia. Entonces la instrucción es bien importante. La instrucción. Si Dios instruyó a Israel, no tiene por qué dejar fuera de instrucción a nosotros los gentiles, que venimos todavía con mayores problemas que Israel. Sí, porque su pueblo estaba en Tierra Santa y nosotros fuera. Así Entonces es. estábamos Más la idolatría, paganismo, impureza, o sea, todo eso multiplicado. Entonces, ¿cómo es posible? Tú ya eres algo, ya soy cristiano y todo ese trasfondo no necesita ser corregido, no necesita ser alumbrado, no necesito ser llevado a participar de una obra y a un reino. Pues claro, es lo que le da sentido a nuestra vida. Entonces, como dice el Romano, que dice, o sea, lo pone como un árbol, la planta de los olivos. O sea, ellos son la rama y nosotros fuimos injertados, o sea, ellos son la rama natural. No que simplemente nos injertó ahí como gentiles nos incrustan en el plan el olivo, es precisamente la obra del plan de la luz. Pues yo entendí ese versículo como que el olivo es Cristo, o sea, como que él es la vid, sí, pues él es. y nosotros los pámpanos, o sea, las ramas que somos injertados, ¿no? Son diferentes, ¿eh? El ejemplo, aunque la idea es parecida.
Pero ahí Pablo tiene contemplado lo que está hablando en Romanos, concretamente está hablando en Romanos 9 y 10, ¿verdad? Donde nos está hablando precisamente de todo el plan de la redención, donde dice, ustedes gentiles, si Dios a todos los judíos que los instruyó y no obedecieron y los cortó las ramas, dice, y si ustedes fueron injertados en el buen olivo, es decir, en el plan de la redención, ustedes deben también de ser temerosos, porque si no también Dios puede, ¿verdad? No es como que dijera, si ustedes no se apegan a Al esta plan. estructura, a ese plan, y eso creen que no van a ser, si ellos fueron desechados, creen que ustedes que son injertados no van a ser santos. ¿Y por qué desechó a Israel? Por su incredulidad. Entonces también ahí viene, esas personas que hablan de eso son incrédulos. ¿Por qué? Porque no hay humildad de dependencia de decir, oye, Dios tiene un plan, Dios tiene una obra, tiene un redentor, tiene un espíritu, tiene todo ya escrito. Y eso es lo que al ser humano le cuesta acabar. Entonces la plataforma religiosa está hecha de falsos maestros, gente ignorante. Religiosa. Fíjate, gente ignorante, pero voluntariamente. Sí, sí, Es decir, voluntariamente, yo no quiero conocer esto, ¿verdad? Conocen la Biblia, pero para torcerla. El Después falso maestro los mantiene ignorantes Así es, para manipularlos a su antojo. así es. Por eso es la plataforma religiosa falso maestro con gente ignorante. Por su voluntad, pues. Nota eso, exactamente lo que tú dices. Un falso maestro nunca te conecta al reino. Por ustedes escuchen eso. Escuchen un mensaje, escuchen, vean una película, lo que tú quieras. Y si no coloca, si no conecta lo que está diciendo con el reino y con el plan de la redención, la persona de Cristo y todo esto que la instrucción es un falso maestro. Si no tienes esto no lo vas a poder identificar. No lo vas a... Está hablando la palabra de Dios. ¿Pero qué? Pero no te habla nada, no te habla de que te apegues a nada, no existe nada de eso. La religiosidad, muy bonito de Dios, muy bonito que puede haber estas manifestaciones, aquello, lo otro, y eso es lo mismo que hablan los paganos de Dios. Cuidado, ese es el asunto. Entonces ellos lo que quieren es mantenerte de esa manera. Te hablan de Dios y te quedas tú acá, ¿verdad? Como que son maestros, por eso dice falsos maestros, pero no te está conectando. Como los de denominación que dicen que, o sea, reciben, que los toca el Señor cuando le oran y se caen para atrás.